De verdad estoy profundamente agradecida por este privilegio, este espacio para contarles un poco de nuestra historia, pero para que veamos la historia más grande a la cual apunta toda pequeña historia que se desarrolla entre nosotros. Les traje fotos, algunas fotos, y quisiera que pusieran la primera de mi hija. Ella es la más pequeña. Y la ven así, ella estaba tan ilusionada con sus 15 años. En Guatemala se estila tener una celebración importante en los 15 años y entonces las niñas pueden escoger el vestido que anhelan y se hace una reunión especial en torno a esto. Y les puedo decir que yo no sabía que necesitaba una hija así. Yo soy simple, yo soy descomplicada, yo no soy mucho de maquillaje o cosas así, y ella, como pueden ver, disfruta muchísimo todo eso, y fue un privilegio, un gozo poder ver cómo ella se gozó ese día, ¿verdad? Y luego tenemos, creo que una foto familiar. Ahí estamos todos bien guapetones, bien arreglados para ese día. Mi esposo Alex y yo tenemos 22 años de casados. La maravilla es, yo soy muy olvidadiza, pero él me hizo el favor de planificar la boda para el año 2000, así que voy con el año y siempre sé cuántos años tengo casada, porque 2022, 22, así que tengo 22 años de casada con él. Y ven a la chica vestido más claro, y el guapetón que está a la par mía, más joven, es mi hijo Juan Marcos, el único varón, Dios lo bendiga. Ni las perritas, ustedes, las tres que tenemos son hembras, así que él está rodeado de puras mujeres, de puras féminas en la casa. Los dos primeros son por el milagro de la biología y las dos chiquitas por el milagro de la adopción. Esto no es algo, es algo que se dice en una sola frase, pero fue un proceso enorme, largo, complicado y maravilloso que volvería a pasar. Y en realidad todo empezó con una niñita que ni está en la foto. Y en realidad empezó con una insatisfacción en mi corazón. Mi esposo fue pastor 25 años en una iglesia muy grande en la ciudad de Guatemala. Y yo nunca me comí la mentira de que éramos una familia como una familia real o un estrato diferente, porque tiende a darse en un ambiente de iglesia, si uno no tiene cuidado, de que se crea una cultura no sana alrededor de un liderazgo en una iglesia prominente. Y yo siempre cuidé que mis hijos se sintieran como cualquier niño, que de paso les puedo decir algo aquí entre nosotros. Como esposa que fue esposa de pastor por 25 años, les puedo decir que los niños de nuestros líderes son niños. Y los que tienen el llamado al ministerio son sus papás, no los niños. Y permitámosles que sean niños. Es importante que no pongamos cargas sobre sus hombros que Dios no les ha puesto. Entonces yo siempre procuré guardarlos y procuré tener una vida que fuera genuinamente, ellos pudieran percibir el evangelio desde adentro, en mi trato con ellos y en la casa y en los días normales. Y el Señor empezó a mostrarme muchas cosas en su palabra, y ustedes saben cómo el Señor va armando un rompecabezas en la vida de uno y va mostrándole piezas y va uniendo la historia y entretejiendo como un tapete lleno de hilos de colores. Y llegó el punto en el cual yo, como decimos en Guatemala, me cayó la ficha. Cuando usted metíamos, ahora ya no hay teléfonos públicos, metíamos una moneda en el teléfono público y por fin caía en el lugar correcto y usted podía hacer la llamada. Me pasó que ya siendo una mujer, esposa de pastor,
yo terminé de comprender lo que Jesús había hecho por mí en la cruz del Calvario. Yo no había terminado de gozar la verdad de la sustitución de Cristo y cómo Él tomó exactamente mi lugar para que yo pudiera llegar al lugar donde solo Cristo pertenecía. Y cuando empecé a comprender la magnitud de esa realidad, Dios empezó a inquietar mi corazón casi instantáneamente hacia, ser cristiana es mucho más que estar activa haciendo cosas en la iglesia. Todos tenemos algo que hacer en nuestra iglesia local y yo agradezco a Dios por iglesias que tienen vitalidad, que tienen gente amable, que tienen gente servicial, que tienen gente involucrada. Necesitamos ser esos cristianos. Pero no nos podemos engañar y pensar que el activismo es lo mismo que una relación viva con Cristo. Uno puede estar haciendo 1000 cosas para Dios sin tener un corazón encendido en Dios. Y es un peligro. Y el Señor empezó a mostrarme muchas cosas y entre mi incomodidad y yo no sabía como qué más necesitábamos o qué menos necesitábamos. Y empecé a orar y yo sentía, el Señor quizás quiere hacer algo conmigo adentro de un hogar de niños, de un hogar de protección, de una residencia que ustedes les llaman, o un orfanato. Y entonces oré. Y hay oraciones que son peligrosas. Y un par de semanas después me llama una hermana que me dice, mira, estamos teniendo un grupo de mujeres adentro de una residencia, de un hogar de protección, con las señoras que cuidan a las niñas, las encargadas de casa. Estamos llegando a hacer un estudio bíblico con ellas y entonces se nos ocurrió hacer una celebración del Día de la Madre en el orfanato. Y yo dije, es la respuesta de Dios. Y dije que sí, tómenme en cuenta para la actividad. Y colgando el teléfono dije, ¿qué hice? Voy a llegar a una celebración del Día de la Madre a un lugar donde las niñas están separadas de su madre o no tienen a su madre. Y es bueno decirle que sí al Señor sin tener todo resuelto a veces, porque tuve que depender de Él y el Señor fue muy bueno y muy fiel y me llevó a un libro de niños en donde había la historia de unas hijas, unas huérfanas que no tenían hermanos mayores, no había ningún hombre en la familia y llegan con Moisés, le presentan el caso y Moisés dice, hay que tener un precedente, ¿qué se hace? Y entonces les conté la historia de cómo Dios defiende a esas huérfanas y les da una herencia. Y fue la primera vez que llegué y fue un miércoles en la tarde y yo le dije a la directora del hogar, mire, ¿podría venir cada semana? Y la mujer casi se me tira encima y me dice, sí, regrese por favor. Porque los cristianos tendemos a llegar con buenas intenciones, a querer compartir un buen momento, a llevarles un poco de felicidad a los niños. El problema es que no nos quedamos. Vamos, hacemos la actividad y salimos de allí y los niños se quedan y llega otro grupo y otro grupo y otro grupo y a todos les tienen que poner buena cara y decir muchas gracias y comerse quizás el mismo pastel y la misma pizza. Nosotros decimos pizza, ustedes dicen pizza, 5 veces cada fin de semana. Y eso tiene un efecto a largo plazo que no es el que esperamos. Y debe haber una alternativa. Y en mi poco conocimiento en ese momento, yo me gradué como diseñadora gráfica. Yo no estudié teología, yo no estudié trauma, yo no soy psicóloga, no soy pedagoga, no soy maestra. Yo soy mamá. Y con el poco entendimiento en ese momento que yo tenía de la situación de esa niñez vulnerada, yo supe que tenía que regresar. Y yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Quiero que por favor tú me permitas llevar a los niños. En ese momento obviamente solo tenía a los 2 mayores, en ese momento de unos 18 años. Por lo menos una vez al mes me acompañen para hacer la visita a las niñas. Y yo les prometo que yo no llevaba nada espectacular ni fuera de órbita.
yo llegaba temblando y nerviosa a contar una historia y a compartir unas galletitas y a orar. Y pasó que mis hijos empezaron a querer venir porque sí, querían venir conmigo. Y naturalmente empezamos a oír esas peticiones de oración que muchas veces no me permitían manejar sin llorar de ahí a mi casa. Peticiones como, por favor, podemos orar para que me vaya bien en mi audiencia, que Dios ayude al juez para que tome una buena decisión acerca de mí. Alguien de 7 y 8 años no debería de entender qué es una audiencia, o un juzgado, o un juez. Por favor, puede orar por mí que aparezca mi hermanito, tiene alerta Alba Kenneth. Esa es la alerta en Guatemala, no sé cómo se llama en Chile. Por favor, que se sane mi abuelita de cáncer, porque si ella se sana, yo puedo regresar con ella. Y es la única que me queda. Y mis hijos empezaron a oír esto, yo no los sobreprotegí. Y no tenía cómo, yo tenía tan poco conocimiento que cuando hacían esas peticiones de oración y ellos escuchaban eso, yo no podía prevenirlo porque simplemente venían. Y entonces resulta que una de las niñas que conocí allí estaba en proceso de ser declarada adoptable, porque hay todo un proceso. Y entonces empecé a ver a la cara a una vida con nombre, con historia, con sonrisa, con necesidades verdaderas frente a mí. Y empecé a seriamente considerar la posibilidad de la adopción. Cuando éramos novios, mi esposo y yo tuvimos una conversación, y no crea tan espiritual ni tan profunda. Él tuvo un cáncer y nunca le hicieron radiación, sino solo quimioterapias, pero yo consideré y dije, mira, si hay una posibilidad de que no podamos concebir biológicamente. Mi convicción es, esto no es la Biblia, esto no estoy condenando a nadie que lo haya hecho diferente a lo que yo pienso. Esto es Aisha García de López. Dije, yo no quisiera pasar 10 años invirtiendo plata y tiempo y emociones y etcétera en procurar quedar embarazados biológicamente. Y si en un par de años no concebimos naturalmente, yo no tengo problema con adoptar. Porque claro, yo era tan buena gente que tenía un plan B. A lo que Alex simplemente contestó, va. Fin. Esa fue la gran conversación. Lo puse en la mesa alguna vez en la vida y bueno, resultó que nos casamos y fueron embarazos fáciles, partos maravillosos y una niña y un niño. Yo no sé por qué en Latinoamérica, no sé si aquí, pero en Guatemala es como si uno se sacara la lotería porque tuvo uno de cada uno. Es como que ya tiene la parejita, como si son coleccionables o Salero y Pimentero, toallas, no sé. Pero entonces es como que la familia está completa, no nos falta nada, la escena está muy bien, estamos en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo indicaba que estábamos hechos. Pero Dios me inquietó de cualquier manera y entonces empezar a involucrarnos de frente, humildemente, porque yo no quise hacer nada público. Yo dije, yo quiero hacer un servicio junto a mis hijos en el cual no tenga nada que ver un título ni una plataforma. Y resulta que cuando uno empieza a conocer vidas, en vez de números o estadísticas que abruman, porque ustedes oyen las estadísticas y dicen, qué horrible, ay Señor Jesús, regresa ya, y amén. Yo quiero que Jesús regrese pronto. Pero queremos evadirlo porque nos sentimos incapaces de abordar tal situación. Pero cuando nos acercamos y conocemos y vemos a los ojos a una vida, todo puede cambiar. Deja de ser una estadística, empieza a ser personal. Y eso fue como Dios abrió nuestros ojos, mi corazón hacia, me recordó esa oración inmadura que había hecho yo, o esa plática superficial que había yo sacado. Y entonces yo empecé a orar intermitentemente acerca de esto. Seguía visitando estos meses en el hogar y una noche Juan Marcos, ese muchachito tan guapo que vieron en la foto,
En ese momento era un chiquitito así, colocho decimos nosotros al pelo rizado. Era un colocho de 8 años y me dice una noche lo estaba acostando y él así como bien descomplicado: mami, ¿nosotros cuándo vamos a adoptar a alguien? Es como, es natural, es lo que toca, ¿verdad? O sea, ¿qué? Y yo dije, ok, Dios está haciendo algo aquí. Y mi respuesta fue: fíjate, mi hijo, que Dios tiene que hablarnos a los 4. Oremos. Y el niño oró desde esa noche. Una oración sencilla: Señor, tú sabes qué vas a hacer con eso de la adopción. Y te doy gracias desde ya. Y en el nombre de Jesús, amén. Hizo esa oración todos los días, todas las noches, hasta que vino su primera hermana por adopción en marzo del 2014. Llevamos todo el proceso. En Guatemala la adopción internacional se cerró hace unos 10, 12 años por los abusos que ocurrieron. Entonces hay aún y hubo mayormente un rezago de criaturas por las adopciones truncadas, y el Señor nos movió a adoptar a alguien, a una niña alrededor de 6 años. No solo en nuestra cultura la adopción no es lo común, es el plan B. Y el plan B involucra adoptar una criatura lo suficientemente chiquita para hacerla a tu manera, para que no traiga problemas y para que podamos mentir, que nadie sepa, no digan nada. Sí, se parece tanto a la mamá. A veces sí, por cosas de Dios. Pero es una manera muy distorsionada aún adentro de la iglesia de Jesucristo. No debe ser así. Y Dios nos llevó entonces a adoptar ese perfil. Uno da el perfil, no es como en las películas que uno llega y es como que está en una panadería escogiendo empanada de pino, si de queso, napolitana, ya me sé, ya vieron. Del otro lado en el mall hay buenas, ya nos enteramos, ya probamos. No es así, es un proceso y uno pasa por una serie de exámenes que lo precalifican o no. Y en fin, nos hicieron el match con nuestra primera nena, con la quinceañera coqueta que vieron ustedes en la foto. Y vino cuando tenía 6 años y medio. Cuando conocimos a Darly, ella estaba en un hogar privado donde compartía casa con otros 20 niños. Y nos pareció muy duro el hecho que eso es lo único que ella había conocido toda su vida y que habían crecido allí y que íbamos a llevárnosla. Y dentro del grupo de niños había una nena en ese momento de 8 años. Y cuando fuimos de visita, porque hay una serie de visitas, no es nomás así como ya venimos, adiós, ya nos vamos, no. Al fin hacen el empate de la familia con el niño idóneo, que piensan que es idóneo para que uno lo reciba, y fuimos a la serie de visitas, y en la visita en donde conocimos al resto de niños estaba Evelyn. Evelyn en ese momento tenía 8 años, estuvo pegada a nosotros todo el tiempo, y no es inusual en un hogar de niños que los niños te digan: te quiero, te amo, mami, papi. En ese momento no sabíamos eso. Eso no es algo tierno, sino algo trágico, porque significa que no tienen apego con nadie. Se llama apego indiscriminado. Y Dios en su misericordia permitió que en ese día una sola niña dijera algo parecido, y era Evelyn, la niña de 8 años. Estuvo pegadita a nosotros, y cuando íbamos a despedirnos, a dejar a Darly adentro de la casa, estábamos en el jardín, y yo la llevaba cargada y mi esposo iba atrás de mí, y yo sentí que la otra nena venía atrás de mi esposo, y oí, le jaló la camisa, y yo oí que ella le dijo: ¿podría yo también ser tu hija? Yo, hermanos, vi para el cielo y dije: ok, ya vi lo que estás haciendo. No venimos por una,
venimos por 2. Y en ese punto del partido yo les prometo que había yo dejado todas mis fuerzas. Yo me sentía como en un cuadrilátero cuando alguien está en el ring ya knocked out, así. Y en ese punto del partido yo ya había entendido que era Dios el que tenía que obrar y no yo. Yo no podía mover el sistema, yo no podía mover el corazón de nadie, ni de mi esposo. No soy el Espíritu Santo. Y Dios, entonces, saliendo de ahí, nos había hecho una familia de 6, aunque tomara otro año la otra adopción. Ellas no son hermanas biológicas, sí hermanas de crianza en el mismo lugar. Después de una larga historia, en marzo del 2015 vino Evelyn a sus 9 años y medio. Todo esto no se puede, bueno, no es recomendable, yo no lo recomiendo y no lo comprendo sin el Evangelio. Antes de que todo esto pasara, yo empezaba a masticar, a entender. Yo escribí en mi muro de Facebook: Navidad es cuando Dios mandó a nuestro hermano mayor a firmar nuestros papeles de adopción. Y lo escribí, lo publiqué y sabía que iba a tocar algún nervio. Y yo sabía que en Latinoamérica eso aún es controversial. Es una buenísima señal, pastor y pastora, que aquí se conteste amén. Quiere decir que ustedes han comprendido. Pero para mucha gente adopción es insulto. Y empezaron los comentarios en el muro de Facebook diciendo: hermana, ¿qué le pasa? Nosotros somos hijos legítimos. Nosotros no somos adoptados, nosotros somos hijos legítimos. Y yo dije, ¿qué diagnóstico? Quiere decir varias cosas. 1, no estás leyendo tu Biblia. Efesios lo dice explícitamente, Gálatas, Romanos. Tenemos un Dios que tiene el espíritu de adopción. Efesios 1, 3 al 6 dice: alabado sea nuestro Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Ese tipo de queja tan abierta, o sea, sentir la seguridad de que estoy tan en lo cierto que voy a declararlo públicamente en Facebook. Y me empezaron a poner ese tipo de objeciones. Entonces a mí me preocupó, me entristeció muchísimo. No hay entonces un entendimiento bíblico y tampoco hay un entendimiento de lo que es la adopción. La adopción produce hijos legítimos. Mis hijas pequeñas comparten todos los beneficios de mis hijos biológicos. Mis hijas pequeñas comparten nuestro apellido, el lugar en la mesa y absolutamente todo lo que tuve en mi guata, porque ya aprendí esa palabra. Mis guaguas de mi guata, cuando eran guaguitas, no, ya sé algunas palabras. Tienen el mismo beneficio, la misma relación y por desgracia también sufren los mismos males porque soy de carne y hueso que mis hijas por el milagro de la biología. Entonces hay un poco entendimiento bíblico, hay poca lectura y amor por la escritura y por ende hay una esterilidad en las obras, hay poco fruto porque sin una no viene la otra. ¿Quieren ustedes ser una iglesia vibrante realmente? No solo ocupada, no solo visible, pero vibrante, fructífera
fructífera y profunda, métanse a los callejones oscuros y difíciles donde Jesús anda. Andamos constantemente en búsqueda de experiencias sensoriales y emotivas. Todo el tiempo queremos sentir y experimentar esto y aquello. No, es que no siento a Dios. Es que no lo vas a sentir así como estás viviendo. Es una obediencia a la vez. Yo no quiero que salgan de este lugar pensando: ay, Dios mío, si no adopto y no acojo, soy un cristiano superficial. No, en absoluto. Quiero que siga viendo, porque traje otra par de fotos. Nosotros no podríamos ser la familia que somos si no tuviéramos nosotros quien nos haya adoptado. Yo le voy a decir por qué amo que celebráramos el cumpleaños de mi hija así, tan pomposo como ella quería. Yo no esperaba ver la mano de Dios tan tangible frente a mí. Uno sabe que Dios lo ama a uno. Uno sabe: yo no te dejaré ni te desampararé. Yo voy a suplir tu necesidad. No es fácil, las situaciones son complicadas. Traer a casa una criatura que no ha tenido un papá, una mamá, una constancia, que ha tenido negligencia, que rechaza el amor. Yo tengo que luchar por los corazones. Mi hija pequeña no fue al colegio un año porque su mayor necesidad era la conexión con nosotros y el apego. Le daba lo mismo el jardinero que yo. Fue luchado el amor, pero yo no hubiera podido resistir si no tuviera la verdad del evangelio, en el cual Dios demostró que me amaba porque vino mi hermano mayor. Él se vistió de carne y hueso en su hijo para hacerme uno de su casa. Pero no solo eso, esta es nuestra familia espiritual. Usted puede pensar: yo no puedo, yo no tengo capacidad ahora de adoptar o acoger. Yo no le estoy prescribiendo algo, porque eso sería legalismo. Consiste en que usted tenga una relación viva con Cristo y obedezca un paso a la vez. Imagínese un río, y un río que va de bajada así, y usted y sus amigos están allí haciendo camping, están en el campamento, en ese campamento que anunciaron, y hay un río, y de repente usted mira que vienen criaturas ahogándose en el río. Alguien se tira y lo toma, y de repente viene otra, y empiezan ustedes a pensar. Alguien dice: ¿de dónde están viniendo los niños? Yo rescato aquí, voy a ir río arriba a ver qué está pasando. Y alguien se va río arriba, y alguien más se va más allá. ¿Quién es más importante? ¿Quién importa más? ¿El que agarra al niño río arriba, en medio o aquí? Todos somos necesarios porque los niños se están ahogando. Y ya sea en la primera infancia, en su niñez, en su adolescencia, los jóvenes que están haciendo transiciones, que no han tenido figura de papá y mamá, que han crecido en instituciones de protección y no tienen alguien afuera que les llame por su nombre, que les pregunte genuinamente: ¿cómo estás? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la iglesia? Aquí. Y estamos siendo equipados y estamos siendo bañados en amor todo el tiempo. Tenemos, no en nosotros, en Jesucristo, suficiente para dar. Nos basta y nos sobra. Ustedes y yo no alcanzamos, no vamos a poder. Cristo es el único capaz de tocar una vida a través de nosotros, en la capacidad que sea. Y quiero decirles una cosa: más cristianos necesitamos llegar antes. Mis hijas, yo no cambiaría mi familia, las amo profundamente, pero siempre hay un espacio para el lamento,
porque quiero decirles que la adopción tiene forma de cruz. La adopción es una declaración del evangelio en carne y hueso. Es hermosa, es redentora, es maravillosa, pero conlleva pérdida, conlleva verdadero dolor y para los niños también vergüenza. Yo le agradezco al Señor que mis hijas me apoyan en que yo pueda compartir con ustedes parte de su historia. Hay gloria, pero hay dolor. Yo tuve que llegar a sus vidas. Mi esposo y yo y nuestros hijos biológicos tuvimos que llegar a sus vidas porque perdieron todo. El día que llegaron a nuestra casa para nosotros fue fiesta, pero no fue fácil para mis niñas. Después del periodo de luna de miel donde se portan muy bien para evitar que uno procure regresarlos, porque eso es lo que piensan muchas veces. Después del periodo de luna de miel empieza la verdadera prueba de ¿será que me amas en serio o no? Porque el amor condicional no es amor. Y el día que llegaron a la casa y pusimos la mesa, y la primera vez que puse 6 platos, y mi esposo dijo: hoy estás bien, hoy estás contenta, hoy estás colaborando con todo y estamos felices de tenerte, esta es tu casa para siempre. Pero quiero decirte que van a venir días difíciles donde te vas a enojar y no entendés por qué. Y vas a estar triste y vas a estar angustiada y vas a querer irte o no nos vas a querer, vas a sentir otra cosa. Pero ahí vamos a estar y siempre vas a ser una López García. Eso es una figura del evangelio, pero es imposible de lograr si no hemos comprendido que Dios nos ha amado de esa manera. Nosotros amamos los títulos de hijo y de hijo de Dios, de varón de Dios, de princesa de Jehová, nos encanta. Pero ¿se han preguntado cómo pasa eso? Esa foto significa tanto para nosotros, para mí, porque Dios nos ha rodeado de una comunidad de gente que comprende y se goza en la verdad del evangelio y nos lo recuerda constantemente, porque como tú dijiste, Gaby, se nos olvida, sobre todo en los días picudos, en los días picantes, en los días donde uno dice ¿qué hice? En esos días necesitamos la verdad del evangelio, y toda esta familia que Dios ha provisto a nuestro alrededor ha hecho posible. Quizás ustedes no son llamados a adoptar y a acoger, pero sí a sostener los brazos, las manos, a llevar al dentista, a pagar una cuenta, a decir yo llego, ¿cómo te ayudo? Voy a sacar a pasear a los niños, quédense durmiendo. Es agotador. Quizás eso sea, a veces estamos esperando una gran oportunidad, un ministerio, saber cómo, una gran luz, no deseen una plataforma. De verdad, si ustedes se proponen servir al Señor, amando a su prójimo donde están, abran sus ojos, la necesidad está enfrente de ustedes. Quizás aquí haya gente que va a impedir un aborto. Muchas chicas deciden abortar adentro de nuestras iglesias porque se sienten condenadas, aisladas, avergonzadas. Pero quizás ustedes van a ser la familia espiritual que abrace, que reciba, que resista, que sufra a la par de ella por sus malas decisiones. Más cristianos que eviten la separación. Más cristianos que estén allí para ver una reunificación, para orar por las familias que estamos en la primera fila. Las familias de acogimiento necesitarían de verdad un equipo de intercesores junto a ellos para estar orando por la familia biológica, porque les tengo noticias, yo no soy mejor que las madres biológicas de mis hijas. Yo necesito la misma sangre de Cristo sobre mi vida para salvación que cualquier otra persona. Y le puedo firmar con abogado y notario que no somos una estirpe diferente de cristiano.
Somos comunes y corrientes, más corrientes que comunes. Y Dios nos usa simplemente porque estamos disponibles. Él se glorifica y nunca pierda de vista que Dios se glorifica en nuestra debilidad. No anda buscando superhéroes, eso no existe. A mí me encantan las películas ochenteras. Soy niña de los 80s. Y usted vio Regreso al Futuro. La escena última, la escena última de la película 1. La premisa de la película es que el muchacho regresa al pasado, a ver a sus papás de jóvenes, y entonces regresa al futuro, y el carro que hace todo posible necesitaba un químico, una sustancia súper plutonio, creo que era. Soy una mala fan de esa película, aparentemente, no me acuerdo. Y necesitaban muy complicado para poder hacer caminar el carro. Pero en la última escena aparece el Doc y abre un basurero y le dice: Marty, vamos de regreso al futuro. Pero doctor, necesita ¿verdad? Combustible el auto. No, ya lo solucioné, camina con basura. Y empieza a echarle basura al carro. Está resolviendo un problema mundial, pero él está pensando en regresar al futuro. Qué maravillosa idea. Qué maravillosa idea que el carro ese camina con basura. Ya se dio cuenta que nuestro Padre Celestial dice: yo me hago fuerte en tu debilidad. ¿Por qué estamos insistiendo en hacernos los fuertes cuando todo en el reino de Dios es empujado en base a quebranto, no a éxito a la medida del mundo? Dios está muy invertido en que nosotros lo conozcamos y en santificarnos para que nos parezcamos a Él. Y eso no va a pasar en la comodidad de nuestra esquina. Nos fascinan los títulos, como dije. Nos encanta. Hijos del rey, la princesa de Jehová. Sí, yo soy tu hijo, cantamos. Pero ¿cómo pasó eso? ¿Cómo? Cuando yo levante mi mano, usted dice: en Cristo. Vamos a hacer la prueba. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Éfeso. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto en las del cielo como las de la tierra. También fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza, seamos para alabanza de su gloria. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechuras de Dios, creados para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Pero ahora, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, conforme a su eterno propósito realizado. Nuestro Señor, en Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y por todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que tenemos, toda la situación legal transformada delante del Dios del universo es en Cristo, por adopción. Adopción es el método que Dios utilizó
para llevarnos a su familia. Éramos no solo lejanos, huérfanos, menesterosos, desnudos, desvalidos. Éramos sus enemigos. Pero nos olvidamos de esa realidad y nos jactamos secreta y sutilmente de nuestra condición delante de Dios. Cuando empezamos a simplemente estar con Jesús en la Escritura, a permitir que Él hable a nuestros corazones, a poner el espejo de la Biblia para que diagnostique nuestros corazones huérfanos, entonces vamos a ir en pos de Él en maneras que no habíamos ido. No es un llamado a obrar vacíamente, es un llamado a obrar profundamente basado en el gozo de ser ya completa y perfectamente amados en Jesucristo. No vamos a hacer las cosas que Dios nos manda para que nos quiera. Vamos a hacerlo porque nos ama en Cristo. Hemos sido aceptados completamente. De nuestra parte, para agradarlo, ya no hay más que hacer, más que en libertad andar en esas obras de justicia para las cuales Él nos rescató. Como consecuencia natural, a raíz desde el deleite de haber sido aceptados, porque sí. En amor nos predestinó para ser adoptados por el puro afecto de su voluntad. Cuando uno adopta una criatura, el niño ni se entera. La mayoría de las veces ni se entera de todo lo que ha conllevado. Pero ¿sabe una cosa? Tampoco los hijos biológicos. Aquí en Chile hacen baby showers. O sea, explíquenme qué hace el bebé. Aparte de causarle agruras a la mamá y dolor de espalda y más hambre o náusea o qué sé yo. El bebé es anunciado, la familia lo celebra y se recibe y ahora le mandan a uno la invitación, no sé aquí, pero en Guate, bienvenido Joaquín. Y uno así como, ¿quién es la mamá? No sé, pero Joaquín viene, vamos a celebrar. Y uno pregunta, ¿quién es la mamá? Ok, más cuando estamos en comunidades de iglesia, ¿verdad? Gracias a Dios, el pueblo de Dios hace caso y se multiplica. Pero a mí me encanta ver ese lado de la celebración ahora, porque me queda muy claro que un hijo por biología es recibido con amor porque sí, porque es mío. Y nosotros que somos malos sabemos dar cosas buenas. ¿Cuánto más el Padre Celestial? Si te cuesta trabajo creer que Dios te ama, mira la cruz. El Señor se vistió de carne y hueso para venir a solucionar tu problema más urgente, que no es tu situación económica, tu relación matrimonial, la drogadicción de tu hijo, la promiscuidad de tu hija, la enfermedad que ha llegado a azotar tu familia. Eso no es tu mayor problema. A Dios le importa, todo lo que acabo de decir le importa y llora a tu lado y está invertido en eso, sí. Pero tu mayor problema es la orfandad que te separa de Él porque estás viviendo para ser tu propio Dios. Cuando nosotros nacemos en el mundo, nacemos con la misma enfermedad desde Génesis 3 por la caída de Adán y Eva. Adán nos representó, nos guste o no, ellos nos representaron en el jardín del Edén y todos caímos en él. En ese primer jardín el mundo se rompió, nuestros corazones se torcieron y quisimos ser Dios, y ese es nuestro más grave problema. Queremos reinar sobre nuestra propia vida, decidir qué es bueno y qué es malo, esto me parece, esto no, y tomamos la palabra de Dios como si fuera un bar de ensaladas, en vez de ser la ley perfecta que rige el universo para nuestro bien y su gloria. Pero en otro jardín,
Dice Romanos 5 que el segundo Adán vino para poder vencer como el primero no pudo. Como desde Génesis 3 se ensució la sangre del ser humano, el mundo se desorbitó, se rompió, se desordenó. Había que traer en un cuerpo humano 100% alguien que lo corrigiera. Y Dios lo prometió desde el Edén, cuando les hizo ropa de cordero. Que por cierto, toda la Biblia se trata de Jesús. Desde allí se ve un sacrificio por los pecados. Alguien tenía que pagar el precio. Ese animal que hizo, nada. El primer cordero murió en Génesis para tapar la vergüenza y el pecado de los hombres, apuntando al verdadero cordero que vendría. Y desde allí el Señor prometió que iba a vencer el pecado y la muerte. Israel empezó a ver profetas y reyes y héroes y heroínas, que tal vez este es el rey, este es el verdadero príncipe, este es el verdadero salvador. Y todos caían cortos, no daban la talla. Hasta que después de 400 años de silencio, se oyó llanto en un pesebre de Belén. El rey, el creador del cielo y la tierra, que dijo con su voz: hágase la luz, decidió engendrarse, introducirse en el útero de una mujer y experimentar toda la experiencia humana para darse en intercambio por nosotros. Porque si por un hombre entró el pecado, por otro debía ser limpiado. Lo que una relación rompió, otra relación sanaría. Y en su sangre está la moneda aceptable para pagar el rescate por nuestros pecados, nuestra alma rebelde. Y todo lo necesario es admitir que en realidad necesitas un padre. Ningún niño puede ser adoptado antes de ser completamente declarado adoptable. Antes de agotar todos los recursos que digan que no hay nadie por esa criatura, o que sus padres y su familia biológica es tan nociva para él que necesitan alejarle por completo hasta borrar su nombre, y que necesitan llegar a otro tipo de familia. Se tienen que cortar esos lazos y se tiene que estudiar el caso y se tiene que venir a una corte a declarar que en verdad este niño necesita otro recurso. Ustedes y yo jamás podríamos ser declarados adoptables en el reino de Dios sin rendir absolutamente todo y destapar nuestra maldad que nos declara enemigos de Él. Porque si yo tengo lazo con mi antiguo padre, ¿qué caso tiene? Pero si yo vengo con humildad delante de Él y postro mi vida, mi corazón, y digo: no tengo más recursos, no tengo más armas, tienes toda la razón. Y hoy cantamos: tú eres justo. Cuando Dios declara de nosotros que estamos muertos en delitos y pecados y somos sus enemigos, y nosotros nos empatamos, nos ponemos de acuerdo con la palabra de Dios y decimos: es verdad, mi corazón es huérfano, yo ando buscando hacer mi voluntad, yo ando buscando sobrevivir a mi manera. Allí entra el rescate y el Señor entonces nos adopta. El prerequisito para ser hijo es ser huérfano. Saber nuestra situación delante de Dios aclara, alivia, rescata. Si usted puede, si usted pensaba antes de hoy: pobres esos niños, espero que se esté viendo en el espejo de la palabra y diga: pobre de mí, pobre y miserable de mí. Porque yo necesito a mi Padre todos los días de mi vida. Yo no soy diferente.
a mis hijas que estaban en situación de orfandad, y usted tampoco. Y a medida que usted lo comprenda y lo abrace, entonces va a ser apto para lo que sea que Dios lo llame en ese río. Allá hasta arriba, para impedir quizás un aborto, para impedir una separación, para apoyar a una madre o a una abuelita para no separarse de esa criatura o ese grupito de hermanos. Usted quizás es un empresario que puede dar empleo, que puede ofrecer recursos, capacitación a una escuela. Hay 1000 maneras. Y si quiere más ideas, nos puede escribir a la Alianza Cristiana para los Huérfanos. Estamos para servirles. Estamos procurando brindar recursos gratuitos para equipar a la Iglesia de Jesucristo de una manera profesional, científicamente comprobada, para llegar a tener relación con familias, con niños vulnerables de manera sostenida y responsable, para tomar el lugar que Dios nos ha encomendado. No tenemos recetas mágicas, tenemos la palabra de Dios que nos insta, y el Espíritu Santo es más poderoso que cualquier cosa que yo le pueda decir. Así que en Jesús nosotros tenemos absolutamente todo y podemos arriesgarlo absolutamente todo. O venimos delante del Padre envueltos en nuestros méritos o en los méritos de su Hijo. O aceptamos por la fe que Jesús pagó nuestro castigo al precio de su sangre, o pagamos con la nuestra en el día final. O estamos en Cristo Jesús, o estamos en orfandad. O estamos en Él, o estamos sin Padre y a nuestras expensas. Voy a pedirle al equipo de música que por favor pase. Y voy a pedir a ustedes que se pongan en pie y que continúen escuchando la voz de Dios, porque sé que Él está llamando a muchos y muchos ni saben cómo empezar, pero aquí están. Lo primero es gozarnos en nuestra adopción en Cristo, y el Señor proveerá absolutamente todo.